Pakistán, uno de los mediadores en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, afirma que se ha acordado el texto definitivo del acuerdo de paz. Teherán aseguraba hoy que el documento estaba prácticamente finalizado, lo que podría sentar las bases para el fin de las hostilidades. Pero poco después el presidente Donald Trump advertía que la supuesta versión iraní del plan no tiene relación con la verdad. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente Donald Trump acusó a Irán de haber filtrado términos incorrectos del memorando de entendimiento apenas un día después de asegurar que las cláusulas principales ya estaban acordadas. Por su parte, el primer ministro de Pakistán confirmó que sí existe un texto consensual. La Unión Europea pone en marcha el nuevo pacto migratorio tras años de negociaciones. El paquete endurece el control de las fronteras exteriores, acelera los procedimientos de asilo y facilita las expulsiones de quienes no obtengan protección. Y Wall Street se rinde a SpaceX en la mayor salida a bolsa de la historia, convirtiendo a su fundador Elon Musk en el primer billonario del mundo. Lo vemos en Economía. Principal país mediador entre Estados Unidos e Irán desde que estalló el conflicto entre ambos países, confirmó que Washington y Teherán han alcanzado un texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz. Así lo confirmó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en redes sociales. Poco antes, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguraba que un memorando de entendimiento con Estados Unidos estaba a punto de cerrarse y que los detalles del mismo se compartirían en el momento oportuno. El mensaje de Araghchi llegó poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump acusara a Irán de no negociar con buena fe y de filtrar noticias falsas sobre los términos del documento. De momento reina confusión sobre el contenido exacto del texto. El jueves Donald Trump había prometido, recordemos, golpear muy duramente a Irán, pero desistió de los ataques en vista del avance de las negociaciones. Anoche Trump avanzaba pues que solo faltaba dar los últimos toques y que el pacto podría firmarse incluso este fin de semana. Hoy dice que se firmará en los próximos días. Intentemos poner un poco de luz a este asunto. Hablamos en Doha con Luciano Suácara, analista político de Oriente Medio y el Golfo. Luciano, hoy Donald Trump hablaba de términos incorrectos que había presentado Irán, pero uno de los mediadores principales en el conflicto es Pakistán. Dice que sí se ha acordado un texto. ¿Qué sabemos sobre ese documento tan importante y sobre el hecho de que Irán ceda o no el control del estratégico estrecho de Hormuz? Bueno, todavía todo muy confuso de qué es lo que se ha acordado, pero lo importante creo aquí es remarcar que los tres están diciendo por primera vez de que hay un acuerdo, que están muy cerca de un acuerdo. En todo caso, yo creo que las distintas versiones que están surgiendo y si el control del estrecho de Hormuz está dentro del acuerdo o no, demuestra que por ahora todavía hay algunos temas que todavía no se han resuelto y que siguen siendo temas muy importantes y en que no hay acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán y que por otra parte los dos están tratando de hacer un esfuerzo máximo para vender cualquier cosa que se llegue a acordar como una victoria de cara a su propia población. Los dos evidentemente han tenido que hacer concesiones, han tenido que aceptar términos que no eran los que querían, porque si no, no hubiera podido llegarse a firmar este acuerdo, pero tienen que venderlo de una manera en que se demuestre que es una victoria por parte de Estados Unidos, una victoria que justifica la victoria militar que habría obtenido Estados Unidos sobre Irán, y Irán tendría que demostrar que el resultado de la resistencia heroica que ha hecho Irán en contra de los ataques de Israel y Estados Unidos tiene como resultado también una victoria diplomática. Espero que en los próximos días podamos ver algo más de este contenido, pero sigue siendo la incógnita de si el tema de Hormuz está incluido o no. Me pregunto si ha habido algún tipo de reacción ya de la región de todo lo que ha ido pasando en estas últimas horas, en la jornada de hoy viernes, que ha sido muchísimo. Bueno, está habiendo mucha cautela, no hay comunicados oficiales por parte de los países de la región. Sí, mucha cautela y mucha esperanza de que esto sea el final de un acuerdo. La delegación catarí ha vuelto ayer o esta mañana de Teherán. Aparentemente su visita ha sido importante para que se acerquen las últimas posiciones de cara a la mediación pakistaní también. Lo que sí vemos es que Israel aparentemente, o por lo menos el ministro de Asuntos Exteriores, Katz,
dejó entrever de que no estaban siendo informados de cuáles eran los términos de estos acuerdos y de que estaban un poco preocupados de que se definan cosas que no estén de acuerdo con lo que Israel plantea que son sus prioridades máximas en función de contener a Irán. Gracias por todo esto, Luciano Sácara en Doha. Un saludo, seguiremos pendientes. Buenas noches. Y vamos también en busca de reacciones en los Estados Unidos. Hablamos con el periodista Argemino Barro en Nueva York. Argemino, ¿qué lectura se hace en Estados Unidos de toda esta confusión y los mensajes contradictorios que llegaban hoy sobre ese texto final y consensuado? ¿Por qué llegó Donald Trump a acusar a Irán de filtrar términos incorrectos? Bueno, es una impresión que llevamos viendo desde hace varias semanas y que podríamos resumir con el cuento del lobo. Estados Unidos ha escuchado a Donald Trump en los últimos 2 meses decir que un acuerdo de paz con Irán estaba al alcance de la mano en 39 ocasiones, según la CNN. Además, en estos últimos 2 meses ha habido también un péndulo en las declaraciones del presidente, que un día decía que había un acuerdo de paz muy favorable, que estaba llevándose bien con los iraníes y a lo mejor a veces en el mismo día amenazar con ataques o incluso ya hace 2 meses con borrar la civilización iraní. Y esta retórica, por ejemplo, la vimos ayer con las amenazas de continuar los bombardeos, de tomar incluso la isla de Harg, lo cual hubiera implicado tropas sobre el terreno, y luego por la noche cancelar los ataques. Con lo cual ha sido un descrédito, aquí es la percepción en Estados Unidos, de las palabras del presidente. Incluso si se llegara a firmar en las próximas horas realmente un acuerdo de paz o un memorándum de entendimiento, sería difícil de creer. Y todavía estamos atrapados en estas 2 versiones de los hechos que llegan de Washington y de Teherán. ¿Qué margen político, Argemino, crees que tiene Trump para presentar este marco de entendimiento o este acuerdo de paz como un avance real? Bueno, un margen pequeño por varias razones. La primera es que Donald Trump ha estado muy interesado en demostrar que tiene el control de la situación, pero al mismo tiempo los iraníes también están demostrando una y otra vez con palabras y sobre todo con acciones, por ejemplo atacando a Israel en respuesta a los ataques de Israel al Líbano en los últimos días, intentando proyectar una imagen de fuerza y también sugiriendo que van a controlar el estrecho de Hormuz, que lo van a utilizar como fuente de poder geopolítico y que los iraníes no van a dejar esta guerra, no van a llegar a un acuerdo de paz sin hacer pagar a Estados Unidos un precio alto, un precio que probablemente los estadounidenses no puedan pagar para evitar una humillación. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo los inventarios de petróleo y derivados en todo el mundo, particularmente en Japón, en países como Reino Unido, están desgastándose y pueden agotarse en algunos países en verano, lo cual genera una presión internacional enorme en la Casa Blanca para que llegue algún tipo de acuerdo lo antes posible. Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Argemino Barro en Nueva York. Un saludo. A ustedes, un placer. La Unión Europea ha comenzado a aplicar formalmente el Pacto sobre Migración y Asilo, una reforma que algunos gobiernos consideran un avance significativo para gestionar y reducir la llegada de migrantes en situación irregular, mientras que otros señalan carencias importantes o incluso se muestran contrarios. El debate se centra en si el nuevo marco permitirá mejorar las condiciones de los solicitantes de asilo y ofrecer un apoyo a los estados más expuestos a la presión migratoria. Organizaciones y expertos en derechos humanos expresan dudas sobre los mecanismos de traslado y deportación a terceros países y advierten de que podría implicar riesgos para la seguridad. Vamos a ver los aspectos fundamentales de la nueva legislación. Con frecuencia se asocia a la política migratoria de la Unión Europea. Centros de acogida saturados, condiciones extremas y procedimientos largos y complejos. Un nuevo pacto de migración y asilo entra ahora en vigor para cambiar este sistema, aunque genera dudas. Prometimos un nuevo sistema que fuera justo con quienes tienen derecho a protección, firme con quienes no lo tienen y contundente contra los traficantes y las redes que se aprovechan de las personas más vulnerables. Esta noche hemos cumplido esa promesa. Algunos son escépticos de su aplicación. El pacto de migración en la UE está en línea con una escalada de violencia en fronteras y posibles violaciones de derechos humanos. Primera promesa, mejor control de fronteras exteriores. Según el nuevo sistema, toda persona que llegue a la frontera exterior de la Unión Europea será sometida a controles de salud, vulnerabilidad y seguridad,
y registrada en una base de datos. En 7 días se decidirá si puede solicitar asilo o si puede ser expulsada. Algunos solicitantes pueden ser retenidos hasta 12 semanas en centros de detención mientras se examina su caso. El responsable de migración de la Unión Europea subrayó que el respeto de los derechos humanos conforme al derecho internacional era un requisito previo para la reforma, pero a algunos les sigue preocupando la situación. Podemos ver que los nuevos procedimientos de la Unión Europea y de Estados miembros como Italia están llevando a cabo claramente devoluciones masivas y posibles deportaciones masivas sin respetar la evaluación adecuada de la situación individual y las condiciones de riesgo de cada solicitante de asilo. Segunda promesa, fin de los controles internos. Varios países han reintroducido controles dentro del espacio Schengen por la migración irregular. El nuevo sistema espera reducirlos, pero algunos estados insisten en mantenerlos. No, en los últimos meses hemos observado la efectividad de nuestras medidas para frenar la migración ilegal. Alemania y otros países europeos quieren evitar la llamada migración secundaria, esto es impedir que las personas que han llegado a un Estado miembro de la Unión Europea se desplacen a otro. El ministro del Interior alemán insiste en que el sistema Dublín debe reforzarse antes de eliminar los controles fronterizos. Bajo este principio, el país al que llega una persona es el responsable aunque este migrante se desplace a otro Estado miembro y por ello puede ser devuelto desde cualquier otro lugar del bloque. Tercera promesa, solidaridad entre Estados miembros. El nuevo pacto sustituye las cuotas obligatorias de reubicación por solidaridad flexible. Los países podrán contribuir financiera u operativamente en lugar de acoger solicitantes bajo las cuotas de reubicación obligatorias. Países como Grecia, Italia o España serían los principales beneficiarios, ya que se considera que se encuentran bajo presión migratoria. Un gran número de Estados miembros están interesados principalmente en las contribuciones financieras o dispuestos a realizarlas. Pero sabemos que países como Italia o Grecia, que en el pasado se han enfrentado a elevadas cifras de llegadas, serían los que más se beneficiarían de las reubicaciones. Cuarta promesa, centros de retornos. En estos momentos, la Unión Europea y sus países miembros se están centrando más en lo que denominan la dimensión exterior de la migración. Es decir, quieren encontrar un lugar al que puedan enviar a los solicitantes de asilo rechazados una vez que ya no se les permita permanecer en Europa. Voces críticas advierten sobre el riesgo de enviar personas a países seguros, donde la vida de los migrantes deportados podría correr peligro. Y damos paso ya a la economía con Rosa. ¿Qué tal, Ana? La histórica salida a bolsa de SpaceX ha convertido a su fundador Elon Musk en el primer billonario del mundo. Las acciones de la compañía llegaron a cotizar un 31% en su estreno bursátil hasta los $175 por título para cerrar con un avance del 19%. El debut en el Nasdaq de Nueva York culmina semanas de euforia inversora en torno a la compañía de cohetes transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites. Multimillonario ya era. Ahora Elon Musk ha pasado a ser billonario gracias a la salida a bolsa de SpaceX. Sobre el papel sería el primero de la historia en alcanzar esa cifra. Y de eso trata SpaceX, de eliminar la ficción de la ciencia ficción. SpaceX está valorada en más de 1,77 billones de dólares, lo que la sitúa entre las empresas más caras del mundo. Esto pese a que la compañía espacial registró el año pasado pérdidas de unos 5.000 millones de dólares y unos ingresos comparativamente bajos. Elon Musk seguirá teniendo el control. El 82% de las acciones siguen en sus manos. Para mí, una de las cosas más destacadas es el superpoder que tiene Elon Musk. Básicamente significa que tú simplemente estás acompañando el viaje, por decirlo así.
y realmente implica que las grandes decisiones corporativas no dependerán de los accionistas. SpaceX incluye a Starlink. Es el mayor proveedor mundial de comunicación por satélite, con unos 10 millones de usuarios. Este negocio rentable aporta aproximadamente entre el 50 y el 80% de los ingresos del grupo. Ya en febrero, Musk fusionó el fabricante de cohetes SpaceX con su empresa de inteligencia artificial, que por el momento registra pérdidas multimillonarias. El negocio de la inteligencia artificial es más incierto. Hay muchas incógnitas. ¿Qué modelo de lenguaje se utiliza? Los chips, la capacidad de procesamiento. Y también serán capaces de crear un modelo comercial viable para centros de datos en el espacio. Musk planea construir una estación permanente habitada en la Luna. Su objetivo a largo plazo, afirma, es la colonización de Marte. Quiere instalar centros de datos de inteligencia artificial en el espacio. Para ello necesita mucho capital, que ahora obtiene con la salida a bolsa. Y estamos hablando de la mayor salida a bolsa de la historia. Vamos a comentarlo con nuestra compañera en Nueva York, Ana. ¿En qué medida esta mega capitalización de inicio cambia las dinámicas de los mercados? Pues la verdad es que los analistas han estado considerando estos días cómo los mercados van a absorber la mega oferta de SpaceX y cómo será también cuando lleguen a los mercados Anthropic y OpenAI, empresas que pueden mover mucho más que su valor. Porque muchos inversionistas que han apostado por empresas de tecnología y de alto riesgo van a tener que plantearse o bien hacer uso de más crédito para poder seguir comprando e invirtiendo, y en este sentido ya estamos en un momento históricamente alto, o rotar carteras. Y esto es algo que hemos podido ver y que puede cambiar mucho las subidas que hemos visto en los últimos días porque se tengan que recoger beneficios para invertir en las nuevas acciones en el parque. También lo hemos visto en los últimos días con los retrocesos de las compañías de chips, y hoy en el sector espacial ha sido bastante notable con el retroceso de empresas como Intuitive Machines, Rocket Labs o Virgin Galactica, que han cosechado pérdidas. Los minoritarios pequeños accionistas individuales se han volcado con SpaceX, que han comprado, las compras han superado 3,5 veces las que han hecho de Nvidia, que es el mayor valor para estas empresas. Saber qué es lo que han vendido para comprar, pues de momento no lo sabemos. Tendremos que esperar unos días. Pero ya estamos hablando de superlativos. Ana, otra cosa. Hoy la directora de operaciones de SpaceX no ha descartado que pueda haber una fusión con Tesla. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuadran las dos empresas? Wynne Shotwell, que es la directora de operaciones de SpaceX, mano derecha de Musk, ha dicho hoy en la CNBC que no descarta esta fusión con Tesla. La razón que ha dado es porque facilitaría la vida a Elon. Musk, que es el presidente, director técnico, primer ejecutivo de SpaceX, tiene todo el poder en la compañía, incluso aunque haya salido a bolsa. También dirige Tesla, una empresa que, según se vio en el juicio que abrió contra OpenAI, quiso fusionar o consideró fusionar con esta empresa de inteligencia artificial. SpaceX ya es un conjunto de empresas dominado por el negocio de la inteligencia artificial. Y Musk tiene en Tesla una empresa que no solamente tiene coches eléctricos, sino que quiere expandir a robótica. Y eso cierra un círculo con la inteligencia artificial. SpaceX, de hecho, ya ha advertido a los accionistas de posibles diluciones de capital por necesitar en el futuro una ampliación para posibles transacciones. Una transacción que Musk solo tiene que negociar con él mismo. Y esta salida a bolsa de SpaceX pone fin a la semana económica. Muchísimas gracias, Ana. Buen fin de semana para ti. Igualmente. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador en medio de las presiones de Estados Unidos, que somete a la isla a un embargo de petróleo desde enero. Entre las medidas anunciadas figura la entrada de nuevos actores en el sector turístico para explotar el parque hotelero de la isla. Esto después de la retirada de las principales empresas extranjeras para evitar las sanciones estadounidenses. Sin aportar detalles, Díaz-Canel habló de reformar el mercado inmobiliario, ahora dominado por el alquiler estatal, y de una liberalización del sector agrícola. Asimismo, el gobierno cubano quiere incentivar la inversión extranjera directa y ampliar la participación de actores no estatales en distintos ámbitos de la economía.
Los precios del petróleo cerraron a la baja este viernes, impulsados por el optimismo de los mercados ante la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán que contribuya a rebajar las tensiones en Oriente Medio. El Brent llegó a caer un 5% durante la jornada y terminó cerrando en $87 por barril. Los operadores ven posible un avance decisivo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que desemboque en la reapertura del estrecho de Hormuz, esa ruta marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo bloqueada desde finales de febrero. Y volvemos con más noticias, Ana. En Rusia, las autoridades informaron de que las defensas antiaéreas derribaron la noche pasada más de 200 drones. Según el Estado Mayor ucraniano, sus ataques impactaron 2 refinerías. Al menos 2 personas murieron. Debido a los ataques, las autoridades en Moscú cancelaron el tradicional concierto para conmemorar el Día de Rusia en la Plaza Roja. La celebración se limitó a la típica entrega de premios estatales en el Kremlin por parte del presidente Vladimir Putin. Por su parte, un ataque con drones ruso dejó al menos un muerto en la región ucraniana de Sum. Y en Ucrania, la movilización y la inmigración multitudinaria provocadas por la guerra están causando escasez de mano de obra. Algunas empresas están recurriendo a trabajadores extranjeros para cubrir esa brecha, pero esto está dando lugar a campañas de desinformación y comentarios en Internet sobre una llegada masiva de migrantes. Nuestra corresponsal Nimisha Jaishval de DW nos informa. Hace 2 años que Karnel Singh se mudó a Ucrania. No es la primera vez que trabaja en el extranjero. Fue conductor durante 16 años en Omán, pero esta vez es diferente. Vine solo. Tengo a mi mujer y mis 3 hijos en casa, en India. Cuando trabajaba en Mascate, iba a verlos cada 6 u 8 meses, pero iré cuando Dios quiera. Iré. Singh es uno de los 21 empleados indios en esta fábrica en la región occidental de Chernivtsi. Ninguno de ellos ha podido volver a casa desde que se mudaron. No hay vuelos desde Ucrania y viajar desde un país vecino es muy caro y demora mucho. Por ahora, Chernivtsi no ha sido afectada directamente por la guerra y los trabajadores dicen no tener miedo. Los salarios aquí son mucho mejores que en India. Muchos pagaron más de 5.000 euros a un agente para llegar hasta aquí, pero habrían tenido que pagar el doble para llegar a Europa occidental. Ellos son parte de los cerca de 9.500 trabajadores extranjeros registrados en Ucrania a fecha de mayo de 2026. Actualmente en el país hay una campaña de desinformación que advierte de una supuesta avalancha de millones de trabajadores migrantes mientras los hombres ucranianos mueren en el frente. Según expertos, podría ser propaganda rusa, que intenta desestabilizar y sembrar el pánico en torno a un problema que en realidad es económico. Sin embargo, el miedo a la inmigración parece resonar en Internet y en pequeñas protestas como esta en Kiev. Nos oponemos totalmente a la migración de gente de terceros países que no se integrarán, que no aprenderán nuestra lengua o cultura. Si dejamos que esto suceda, perderemos nuestro país. Esta gente ha descuidado su propio país, así que, como es lógico, tampoco van a cuidar del nuestro. Los organizadores de esta protesta aseguran no caer en la propaganda rusa. Arguyen que no se trata de racismo, sino de priorizar a los trabajadores ucranianos sobre los migrantes. Pero expertos señalan que no es tan simple. En pocas palabras, estoy seguro de que si a esa gente que estuvo protestando se le ofreciera trabajar en la construcción en vez de en una cálida oficina, creo que ninguno aceptaría el trabajo. Lejos de las protestas, las opiniones sobre los trabajadores migrantes están divididas. Para mí lo más importante es que se comporten y sigan las normas de convivencia y entonces todo irá bien. Este es un lugar normal, pacífico. Es bueno para la economía porque muchos han muerto y ya nadie puede hacer este trabajo. Es bueno para la economía, sí, pero hay pros y contras. Las tensiones y las diferencias de opinión que genera la migración son un lugar común en los países europeos, también en Ucrania, a pesar de la guerra. Y damos paso a otras noticias internacionales que queremos destacar.
En Albania, miles de personas protestaron contra el proyecto de lujo vinculado al yerno y a la hija del presidente estadounidense Trump. Es el 13º día de protestas en Tirana, la capital albanesa. Los manifestantes denuncian que el proyecto inmobiliario dañará la fauna y el medio ambiente. El gobierno defiende la iniciativa y señala que es una inversión histórica. Este viernes llegó a Cuba un cargamento con 100 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Colombia. La isla sufre una severa crisis económica y energética debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos. Colombia ya había enviado a La Habana donaciones para paliar el desabastecimiento y para los damnificados por el huracán Melissa. Las Fuerzas Armadas de Colombia abatieron a 9 integrantes del Clan del Golfo en un bombardeo en el departamento de Chocó, bastión de este poderoso cártel. El grupo controla rutas del narcotráfico y es clave en la actual ola de violencia. El ataque ocurre en medio de negociaciones fallidas con el gobierno de Gustavo Petro y a días de unas elecciones marcadas por la crisis de seguridad. En Perú, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, rechazó este viernes la propuesta del candidato izquierdista Roberto Sánchez de pedir conjuntamente un recuento total de votos de esa segunda vuelta electoral y quiere esperar con prudencia a que concluya el escrutinio. La candidata derechista se mantiene al frente de ese conteo oficial de votos, con una leve ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez. Con más del 98% de votos contabilizados, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori saca una ventaja de poco más de 1.300 votos a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022. El cómputo final se podría demorar hasta 3 semanas según las autoridades. Y si ayer fue el turno de México, Canadá celebró hoy en Toronto su propia inauguración del Mundial de Fútbol. El país que por primera vez es sede de este evento tuvo en su ceremonia de apertura referencias a sus pueblos autóctonos y actuaciones musicales de estrellas como Alanis Morissette y Michael Bublé. En el partido disputado posteriormente contra Bosnia-Herzegovina y perteneciente al grupo B, Canadá logró por primera vez en su historia no perder un partido en un mundial. El resultado final fue de empate a 1 gol. Más tarde será el tercer coanfitrión, es decir, Estados Unidos, quien celebre su inauguración jugando contra Paraguay en Los Ángeles. De momento esto es todo. Vamos actualizando contenido para ustedes. Ya saben que estamos en nuestra página web dw.com y en nuestros canales de redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.